vitamina. Esto se da principalmente en pacientes con déficit congénito de transcobalamina 2, que es lo más importante pues de esto. ¿Qué hacía la transcobalamina? ¿Mandé? ¿Qué hacía la transcobalamina? Ay, voy, espera. La que lo transportan en el Es la que transporta la B12. Ajá, es el que transporta la vitamina B12. Ya lo habíamos visto en el test de Chilling. Con eso se empezaba. ¿Se acuerdan que daban vitamina B12 intramuscular para saturar a todas los transcobalaminas? Sí, Eso en es el test importante. se va a dar una dosis intramuscular seguida de una dosis oral, y aquí es donde se va a medir el porcentaje de excreción. Si este es igual a 10, se considera como normal, pero si es, creo que menor a 7, ya se considera como patológico. ¿Es mayor a 10% o menor a 10%? Vamos a seguir con la anemia perniciosa, o también A ver, conocida como yo quiero hacer un Addison. comentario. Regrésele al anterior. Ok. A ver, ¿qué importante tiene esto? Ok. Para aquellos que nos dedicamos a la medicina general, a la medicina interna, todos los que sean vegetarianos estrictos son de riesgo. Y el otro problema que nunca piensan, que poquitos cirujanos piensan, es aquel paciente que le hicieron gastrectomía, que le quitaron el ilion terminal, tiene el cirujano que suplementarlo de por vida. Si no, la cirugía les quedó muy bonito, pero meses o años después va a regresar con una anemia severa. Y aunque no sienta responsabilidad, es responsabilidad del cirujano eso. Y eso lo va a ver los que se dediquen a la cirugía, lo van a ver con suma frecuencia. Aquellas cosas raras como el déficit congénito de transcobalamina, lo vamos a ver muy ocasionalmente, ¿sí? Bueno, el próximo comentario lo hago cuando el tratamiento. Sígale. Bueno, vamos a seguir con la anemia perniciosa, y en sí esto se va a definir como una gastritis de carácter autoinmune, y esto va a determinar la destrucción de lo que son las células parietales gástricas. Debemos recordar que el ácido gástrico es uno de los factores más importantes para lo que es la absorción de vitamina B12. En cuanto a la clínica, van a ser los mismos síntomas de mala absorción, y a esto se le va a añadir síntomas neurológicos. Generalmente se presenta en pacientes adultos mayores, y va a iniciar con parestesias simétricas, también conocida como calcetín, inestabilidad en la marcha, ataxia y trastornos de sensibilidad. Va a ser principalmente vibratoria y propioceptiva, además de espasticidad e hiperreflexia. Esas manifestaciones neurológicas son importantes porque nada más en deficiencia de vitamina B12 se encuentran. En las de deficiencia de ácido fólico no se ven manifestaciones neurológicas. Por eso es importante las manifestaciones neurológicas. También es muy importante que en caso de que se presenten manifestaciones neurológicas, como ya lo comentó Olga, es importante dar tanto vitamina B12 como ácido fólico en conjunto. En cuanto al diagnóstico laboratorio, vamos a tener que hay un volumen corpuscular medio, mayor a 100 centilitros. También va a presentar pancitopenia, y la LDH y la de bilirrubina indirecta van a estar aumentadas. Además de que se van a encontrar anticuerpos específicos contra el factor intrínseco anticomplejo, factor intrínseco más vitamina B12. Además de que los niveles de vitamina B12 sérica van a ser menores a 100 picogramos sobre mililitro. También se van a hacer estudios digestivos, que estos van a ser muy importantes. El primero es una gastroscopía,
Y aquí se va a tomar una muestra y vamos a checar la atrofia de lo que es la mucosa gástrica. En la biopsia se va a buscar principalmente la pérdida de lo que son las glándulas y que no haya infiltración linfoplasmocitaria. Y en cuanto al funcionalismo, pues va a ser una quila histamina resistente y pues es importante lo de la atrofia gástrica por lo ya antes mencionado. En cuanto al tratamiento, nosotros tenemos que checar principalmente la causa de la anemia. Cuando nosotros ya tengamos la causa de la anemia, pues vamos a saber cómo tratarlo. Mientras tanto, se tiene que verificar todos los niveles importantes, que es el nivel de vitamina B12, el nivel de ácido fólico, de homocisteína, el del ácido, y también se recomienda utilizar el test de Shigin. Es poco usado, pero es muy funcional. También tenemos como opción una transfusión sanguínea, y este puede ser indicado en pacientes de una edad avanzada, pacientes que sufran de insuficiencia cardíaca. Y para hacer la transfusión se debe tomar en cuenta que debe ser un paquete globular con filtro para leucocitos en un volumen de 10 mililitros por cada kilo. Debe ser una transfusión muy lenta en posición de semi-Fowler y este paquete debe estar precalentado para causar una vasodilatación. También se recomienda que después de la transfusión se dejen diuréticos para que haya una menor probabilidad de lo que es la sobrecarga y así evitar el edema pulmonar agudo. Posterior a esto, se va a iniciar el tratamiento empírico con vitamina B12 intramuscular, porque recordemos que generalmente la deficiencia se debe a una mala absorción, y ácido fólico, este sí puede ser oral. Ya con el diagnóstico confirmado, vamos a proseguir con un tratamiento de cianocobalamina de 1000 microgramos al día por un periodo de 2 a 3 semanas en una inyección intramuscular profunda. Cabe recalcar que esto va a ser pues un proceso tardado, porque posterior a esto se va a seguir la dosis cada semana, después cada mes y luego cada 4 semanas, pero esto va a ser de por vida. O sea, ese concepto es importante. Regrésele al anterior. Ok. Yo tengo varias aclaraciones ahí. ¿Por qué le tengo que dar B12 y ácido fólico en forma empírica? Porque esto va Porque, relacionado. espéreme, ¿por qué no mejor le doy ácido fólico tomado mientras llega la determinación? ¿Por qué mejor no le doy B12 sin ácido fólico mientras llega la determinación? Eso tiene un porqué. ¿Por qué? Pues como ya lo mencionó Olga, va relacionado a los síntomas neurológicos. ¿Algo? A ver, explíqueme un poquito mejor. Pues bueno, principalmente la vitamina B12 va a presentar síntomas neurológicos como los que ya mencioné, que son ataxia, lo del padecimiento del calcetín, dificultades de la marcha, y se dan en conjunto de manera obligatoria. Pues para evitar complicaciones a futuro. No, no, eso tiene un porqué. Ahí le va. Y les iba a decir que exentaba el que me conteste, pero no. Puede agravar los síntomas, ¿no? Me regaña luego Mario y Olga y Ceci. ¿No es por el déficit que ocasiona la cobalamina del depósito intracelular de folato? Si yo doy a un paciente con deficiencia de B12 ácido fólico, le quito la anemia o le mejoro la anemia, pero las manifestaciones neurológicas no revierten. Entonces podemos quedarnos con una, confiarnos y dejar, al cabo ya va a mejorar.
Y las manifestaciones neurológicas inicialmente son reversibles, pero pasa un tiempo y ya no son reversibles. Entonces, para fines prácticos, mientras tengo la determinación serológica de B12 y folatos, le doy los dos. ¿Sale? Ok. Y la otra. ¿Cuándo lo voy a transfundir? Cuando haya hipoxia tisular marcada y haya una baja hemoglobina. Yo ahorita que subí las escaleras, llegué con disnea. ¿Cuándo sé que alguien tiene hipoxia tisular? Le voy a hacer una gasometría para decidir. Le pregunto, Kenia, le voy a hacer una gasometría. ¿Cómo sé que un paciente tiene hipoxia tisular? Pues puede ser por la cianosis. ¿Puede ser por la cianosis? No. No. La cianosis tiene una manifestación, un porqué que sí interviene el nivel de la hemoglobina, pero no depende de eso. ¿Por el lactato? Un paciente anémico prácticamente nunca va a tener cianosis si tiene el pulmón normal. ¿Qué más me dijo? El lactato. Pero en la vida diaria yo no le pido lactato para decidir una transfusión. Solo los que están graves y que ameriten una gasometría por otra cosa. Bueno, el libro mencionaba que se hacía solo transferencia en pacientes con compromiso hemodinámico, por ejemplo, en embarazadas que se iban a someter a cesárea, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en isquemia cerebral y en cirugías urgentes de trombosis mesentérica. Ok, a ver. En aquellos que tengan manifestaciones de hipoxia, ¿cuáles son? Tengo taquicardia, tengo disnea, me levanto y me mareo, tuve una lipotimia, tengo ingurgitación yugular, ¿sale? Ahí, ok. Y yo le indico un paquete globular. En todos lados tendrían que estar desleucocitados, puesto con filtro. Pero eso es para todas las transfusiones, no para esta, para todas. Habrá hospitales que no manejen esa opción de tener paquetes globulares desleucocitados. Pero en términos generales en todos. ¿Sí? Vale. ¿Cuánto me gasto diario de B12? Era de 0.1 me parece, por lo tanto la deficiencia de vitamina B12 es algo prolongado, no es como que de la noche a la mañana se manifieste. Ok. En algunos lugares le dan cianocobalamina, una ampolleta que son 100 microgramos, que es la presentación del Seguro Social o del ISSSTE o del cuadro básico de medicamentos, diario hasta que mejora la hemoglobina. Y luego se la da cada semana y luego con que le ponga una ampolleta cada 3 meses, si tiene 100, es suficiente para 3 meses, ¿sí? Sale. Entonces, a una megaloblástica no le den ácido fólico solo, a menos que tengan la determinación serológica de deficiencia de ácido fólico. Si no saben cuál de las dos es, necesitan darle las dos. Sale, sígale. Bueno, en cuanto al tratamiento de por vida, va a ser principalmente en anemia perniciosa a pacientes que tienen una gastrectomía, pacientes con ileostomía
y alteraciones congénitas, como es el caso de la deficiencia de cobalamina 3. Además de los efectos adversos, la vitamina B12 suele causar acné en algunos de los pacientes, también pueden llegar a presentar fiebre, hipopotasemia, y en pacientes ya ancianos puede presentar insuficiencia cardíaca e incluso hasta edema pulmonar. En cuanto a las consideraciones, ya cuando se estableció el tratamiento, el aumento de los reticulocitos va a tardar de 6 a 10 días, mientras que la leucopenia y la trombocitopenia se va a tardar unos pocos días. En cuanto a los megaloblastos, van a ser un periodo de 8 a 12 horas y la maduración normoblástica va a tardar un poquito más de 48 a 72 horas. Si el tratamiento que se le está dando al paciente en un periodo de 2 meses no tiene resultados, puede ser por 4 posibles causas. Ya hemos de considerar que es otra cosa, como sería la anemia ferropénica, que el paciente no esté llevando el tratamiento de forma adecuada, que el paciente esté cursando con hipotiroidismo o que tenga una enfermedad intestinal crónica. Cabe recalcar que también los niveles de bilirrubina, de hierro sérico y de DHL van a bajar casi de inmediato. En cuanto a la anemia megaloblástica por presencia de ácido fólico, es importante recalcar que aquí sí se va a tener que administrar por vía parenteral porque puede haber un problema de malabsorción. Principalmente se va a dar en ancianos con una malnutrición y lo que tenemos en común en los tres factores es el alcoholismo. Recordemos que el alcoholismo es uno como de los factores más importantes. En cuanto a las necesidades fisiológicas, pues ya lo sabemos, va a ser embarazo, periodos de crecimiento, principalmente en prematuros. Va a haber otros patológicos como lo son las neoplasias. En cuanto a la malabsorción, puede ser el ESPRE o la enfermedad de Crohn y la utilización defectuosa, como sería en el caso de falta de vitamina C, además de que haya otros tratamientos en curso, como sería fármacos como los citotóxicos y anticonceptivos. En cuanto al cuadro clínico, pues van a ser... sería el metotrexate, que este va a actuar en una enzima que hace, que ahí tiene que ver en la vía del ácido fólico. Por eso a todos los pacientes que se les da metotrexate se les debe de dar suplementación con ácido fólico. Cuando lleven reumatología el año que entra, ¿o cuándo? No, sí, el año que entra. Que traten artritis reumatoide, que es una patología muy común, les dan metotrexate. Y el reumatólogo o el internista casi siempre les da un suplemento de ácido fólico. Si no es que siempre. ¿Sí? El otro medicamento que usamos mucho que es antifolato es el trimetoprim. El trimetoprim con sulfametoxazol. Bueno, en cuanto a cuadro clínico, pues en sí van a ser todo el cuadro clínico de las anemias megaloblásticas ya presentado. Y aquí la diferencia es que la deficiencia de folato no va a producir síntomas de daño en lo que es el sistema nervioso central. Además, ya no lo habían comentado en clases pasadas, que es necesario tomar ácido fólico, bueno, las mujeres que se quieren embarazar, 3 meses antes y 12 semanas, las primeras 12 semanas del embarazo, para evitar que el feto tenga un defecto en el tubo neural. En cuanto al diagnóstico, pues se va a basar principalmente en lo que son los niveles bajos de ácido fólico en suero, los niveles de folato intraeritrocitarios, y se puede llegar a hacer una biopsia del yeyuno, principalmente en pacientes que tengan enfermedad celíaca. Cabe recalcar que los pacientes con enfermedad celíaca van a cursar con pérdida de peso, además de diarreas crónicas abundantes y malolientes, y esto se va a presentar principalmente en niños.
En cuanto al tratamiento, va a ser algo empírico hasta saber la causa y se va a iniciar con vitamina B12 y ácido fólico. Y pues como ya lo mencionó el doctor, pues se tiene que dar en conjunto. Cuando nosotros sepamos la causa, esto se va a dividir en dos, ya sea el tratamiento de la causa principal más ácido fólico en una dosis de 1 a 5 miligramos por día, este sí puede ser por vía oral, o igual el tratamiento de la causa más formil, y estas ampollas son las que mencionaba el doctor que vienen en presentación desde 3 a 50 miligramos. Ya por último, tenemos la macrocitosis con médula ósea normoblástica y volvemos a lo mismo. Aquí una de las principales afecciones es el alcoholismo, ya que la toxicidad del alcohol afecta directamente sobre la médula ósea. Además de que hay una deficiencia de lo que es el ácido fólico, ya que hay un aporte insuficiente. Cabe recalcar que el alcoholismo y pues las afecciones del hígado van muy de la mano y debemos recordar que el hígado es uno de los principales depósitos de ácido fólico y vitamina B12, entonces pues si va de la mano y uno se daña, por lo tanto los niveles pueden bajar. Además de hepatopatías no relacionadas al alcoholismo, como lo pueden ser el mieloma, las anemias sideroblásticas y aplasia medular. En dado caso de que las deficiencias, más bien, que no sea causada por una deficiencia de vitamina B12, se van a presentar macrocitos de carácter redondo y ausencia de neutrófilos que estén segmentados principalmente en sangre periférica. Y sería todo. Ok. Muy bien. ¿Quedó alguna duda de anemias macrocíticas? Cuando hay macrocitosis por consumo de alcohol, se tiene que ser un alcoholismo muy, pues muy intenso, o de que más o menos con cuánto empieza a haber macrocitosis con alcohol. No, es aquel alcoholismo Crónico. crónico diario severo, ¿sí? Y un problema del alcohólico es que come mal. Entonces hay algo de alcohol y algo de factor nutricional es lo frecuente. Ese alcohólico de fin de semana, no, en términos generales no pasa nada, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya para empezar con anemia hemolítica. Ok, deje comienzo. Son muchas enfermedades de anemia hemolítica, pero todas comparten algo en común. Si yo a un pediatra veo un paciente, me va a decir, este paciente está hemolizando, o un internista, o un buen terapista dice, este tiene hemólisis, ¿sí? Y entonces esas comparten un montón de cosas similares. Entonces, ¿cómo podría definir hemólisis? Constanza, ¿cómo podría definir hemólisis? Yo hemólisis la defino como la destrucción de los eritrócitos. ¿La qué? Destrucción de los eritrócitos. Ok, entonces yo digo, un problema de anemia es pérdida, otro es falta de producción y el otro es destrucción. Con esto, y todas comparten algo. ¿Qué prueba de laboratorio es inequívoca de destrucción? Luis, si no puedes, Constanza, Luis. Pues la lactato deshidrogenasa, ¿no?
Ok. Entonces, yo tengo un infarto al miocardio. Yo tengo una hepatopatía. Y en el infarto van a ver el año que entra que llega en cardio que la deshidrogenasa láctica sube. Si yo tengo una cirrosis o tengo una hepatitis, la deshidrogenasa láctica va a subir y no tengo destrucción de eritrocitos. Mauricio tiene cara de su compañero. Luis. Luis Ramírez. Puede hacerse un... Sí, ¿verdad? Luis Ramírez, a ver. Ya la regué. Bueno, pues no sé, la biometría hemática que está indicando ahí el proceso anémico con la reticulocitosis. Y pues ya aunado a eso la clínica. Entonces, la anemia es dato de destrucción. No, bueno, la bilirrubina, pues, que estaría indicando la... La bilirrubina es un dato de destrucción. Yo tengo un paciente con hepatitis. Yo tengo un paciente con litiasis en colédoco. Y tengo bilirrubina y no tengo destrucción de eritrocitos. Luis García. ¿No puede ser la hemoglobinuria? ¿Todas las hemólisis tienen hemoglobinuria? No. ¿O un frotis? No. ¿Cuál es el dato inequívoco, Mauricio? Puede ser la disminución de la aptoglobulina libre como un dato indirecto de que cuando sale la hemoglobina se va a unir a la aptoglobulina, entonces va a estar disminuida. Sí, ese sí es un buen parámetro. Ese es un buen parámetro. Ok, cuando yo, ¿cómo se llama usted? ¿Paola? Sí, Paola. Paola, cuando yo oigo hablar de aptoglobina, no sé si Olga ya oyó esto, porque lo repito cada año. Yo digo, Diosito sí existe. ¿Qué hace la aptoglobina? ¿Para qué la hizo Diosito? Para llevar la hemoglobina que se está separando el eritrocito al hígado. ¿Para qué? Ahí se desprende el grupo hemo y ese se suelta como hierro y biliverdina y ese se cataboliza como bilirrubina, ¿no? Pero tanto trabajo para, si la pude llevar disuelta en la sangre, ¿para qué Diosito nos hizo la aptoglobina? Para que la hemoglobina librada no se pierda por la orina. ¿Y para qué? ¿Por qué? Para poder reciclarla, dice Esteban. Para evitar un daño renal, una toxicidad. Ese es el principal, para que no, la hemoglobina libre en riñón es tóxica. Cuando tú tienes una hemólisis intravascular que se libera mucha hemoglobina, que doy una transfusión incompatible, una consecuencia es insuficiencia renal y el paciente termina en terapia intensiva. Ok, aptoglobina es un buen dato para decir que alguien tiene destrucción. Pero no es el más importante. ¿No podría ser recuento de reticulocitos? O sea, los reticulocitos es un dato de destrucción. Es de hemólisis, pero no necesariamente. No, yo tengo un paciente con deficiencia de B12 que trae 6 de hemoglobina, le doy B12
y a la semana o a las 2 semanas trae 20 de reticulocitos. Y no me está destruyendo nada. Bilirrubina indirecta. Bilirrubina indirecta. ¿Ese es un dato? Pues sí, porque se libera después de la destrucción. ¿Con quién llevan gastro? Con el doctor doctor Anetti, Anetti. ¿con quién? ¿Nada más? Nosotros con el doctor Bursa. ¿Con el doctor Bursa? Sí. Le voy a decir que lo repruebe. No. Yo puedo tener un paciente con un síndrome de Gilbert, tiene bilirrubina alta, y no tiene, indirecta, y no tiene hemólisis. ¿Cuál es el dato inequívoco de que hay destrucción? Los esquistocitos en el frotis, ¿no? No, ese solo... La determinación de la vida media, ¿no? La determinación de la vida media. O sea, yo no puedo decir que alguien tiene hemólisis, ¿sí? Si no le he hecho determinación de la sobrevida media del eritrocito. Sin embargo, para fines prácticos, eso no existe. No lo van a ver pedir a nadie más que muy esporádicamente. Entonces, el internista y el pediatra, cuando reúne algunas condiciones clínicas y de laboratorio, entonces dice que tiene hemólisis, con una alta sensibilidad y especificidad. ¿Sí? ¿Está claro? Pero ni bilirrubina, ni deshidrogenasa, ni reticulocito, ni... son datos de hemólisis directo. ¿Sale? Ok, ya. Pero entonces, ¿en qué se basaba, doctor, la determinación? Ok. Como yo no puedo, como los problemas de hemólisis, vamos a suponer que una mamá O negativo tuvo a su bebé y está hemolizando. Si me pide que le haga sobrevida del eritrocito, se va a tardar 4 días en que me hagan en medicina nuclear el reporte. Si le pido optoglobina, se va a tardar 1 semana estar el reporte de cuánta optoglobina tengo. Entonces, para fines prácticos, eso no es práctico. Entonces, el internista y el pediatra o el ginecólogo saben que reuniendo una serie de elementos, razonablemente, uno puede decir que tiene hemólisis. ¿Sí? ¿Cómo lo plantearé? ¿Ya llevaron estadística, va? Sí. ¿Todo sí? Areli, Vanessa, Víctor, ¿sí? Ok. ¿Qué es una regresión en estadística? Por eso me da coraje esta escuela. Porque a lo mejor Olga entiende un poquito, pero todas aquellas materias que ustedes desprecian son las más importantes al final de cuentas de la medicina. Salud pública, estadística, etcétera. ¿Sí? Si un paciente tiene bilirrubina indirecta, ¿qué probabilidad tiene que tenga hemólisis? X. Pero si tiene bilirrubina indirecta más deshidrogenasa láctica alta, la probabilidad aumenta un montón. Y si a eso le pongo que tiene reticulocitos altos, eso aumenta más.
Si a eso le sumo que tiene lepalpoesplenomegalia, a eso le sumo más. Si tiene bilirrubina indirecta alta, a eso le sumo. Sí, esa es una regresión desde el punto de vista estadístico. La suma de varias cosas hace que la probabilidad de hemólisis sea muy, muy, muy alta. Ningún factor de deshidrogenasa, bilirrubina, reticulocitos es patognomónico de hemólisis, pero si los tengo asociados, la probabilidad que sea hemólisis es muy alta. ¿Está claro el concepto, Víctor? Sí, doctor. Sale, empiézale pues. ¿Quién va a dar la clase? Usted diga. A ver, ¿quién trae preparada la clase? Yo. Yo también. ¿Puedo yo? Si quieren, ahorita empezamos y mañana otra persona le sigue. Ok. Bueno, vamos a hablar de anemias hemolíticas y bueno, ya vimos como que la introducción o lo que es la hemólisis y pues quedamos que pues va a ser como que la destrucción acelerada de los eritrocitos que pues va a disminuir pues su supervivencia, como ya vimos, que lo normal es que vivan en un rango de 120 días, pues ahora va a estar disminuido, ¿no? Entonces, hablando como que en general, las anemias hemolíticas van a representar el 5% de todas las anemias y pues en realidad estas pueden ocurrir a cualquier edad. Aquí lo único que va a hacer es que podamos tener una hemólisis que sea muy intensa o que tengamos una hemólisis que no sea tan intensa. El mismo proceso de hemólisis va a ser como que un estímulo para que pues haya una mayor producción de eritrocitos, es decir, que haya una mayor eritropoyesis en la médula ósea. Entonces, este mismo estímulo pues va a hacer que haya un aumento de la salida a sangre periférica de lo que son los reticulocitos. Entonces, esto que haya un aumento de los reticulocitos se va a conocer como anemia regenerativa. Pero hay ocasiones en que la hemólisis pues no es como que tan intensa y cuando hay este estímulo de una mayor eritropoyesis, pues esto se compensa, ¿no? Entre la destrucción y la producción nueva. Entonces hay hemólisis compensadas y en esas ocasiones pues no existe anemia. Entonces nada más es como generalidades. Entonces lo siguiente es las clasificaciones de las anemias. Primero, ¿dónde va a ocurrir la hemólisis? Ya dijimos que pues va a haber destrucción de los eritrocitos, pero bueno, ¿dónde van a ocurrir? Uno puede ser extravascular, es decir, que se produzca en el hígado o en el vaso. Y otro puede que la destrucción sea intravascular, es decir, que se produzca dentro del torrente sanguíneo. Y bueno, esto es como que el lugar de donde se produce la hemólisis. Ahora, el origen del daño del hematíe. Espérame tantito. Si la hemólisis es intravascular, yo voy a tener hemoglobinuria y hemosiderina en orina. Si es extravascular y el eritrocito se lo comió el macrófago, no voy a tener hemoglobina libre en suero. Entonces no voy a tener hemoglobinuria. ¿Está claro? Sí. Dale, ¿Le sigo? Entonces, hablando del origen del daño del hematíe, puede que se clasifican en lo que son intrínsecas o que también se conocen como corpusculares, y pues estas pues van a ser anomalías propias del eritrocito que van a afectar la estructura del eritrocito, y por lo general va a haber una relación en que las que son intrínsecas o corpusculares pues van a ser congénitas casi siempre. Y en las extrínsecas, cuando son pues anomalías extrínsecas que no tienen que ver con el eritrocito, pues estas, por ejemplo, van a ser adquiridas. Esta es la relación, aunque aquí hay una excepción en el que pues existe la hemoglobinuria paroxística nocturna, que esta pues es una intrínseca, es intracorpuscular, pero esta es adquirida. Entonces esa es como que la excepción a esta regla en el que las intrínsecas son congénitas y las extrínsecas son adquiridas. Ahora, voy a borrar. Siguiente.
Bueno, ahora voy a explicar así como que en general lo que es la hemólisis extravascular y la hemólisis intravascular. Para empezar con la extravascular, pues esta pueden ser alteraciones ya sean de la membrana, como por ejemplo en la esferocitosis hereditaria, o que haya anticuerpos que vayan a atacar la membrana, como en la anemia hemolítica autoinmune, o por ejemplo que haya alteraciones ya sea en las enzimas o hemoglobinopatías. Entonces, cuando haya todos estos tipos, se va a ocurrir una hemólisis extravascular. Entonces, aquí en general, los eritrocitos pues se van a encontrar como que dañados, ¿no? Entonces, como estos van a estar dañados, estos se van a ir o van a ser fagocitados por los macrófagos, ya sea del vaso o del hígado. Y bueno, al momento de que son fagocitados, pues como ya vimos ahorita al principio, va a salir del eritrocito pues la hemoglobina. Entonces la hemoglobina, al estar libre, pues se va a unir a la aptoglobina, que pues esta se va a encontrar libre, ¿no? Entonces, como va a estar libre, se va a formar el complejo hemoglobina, aptoglobina, pero la que no se una aquí y que vaya al hígado, se va a descomponer, ¿no? La hemoglobina en el grupo hemo y en la globina. Entonces, la globina, esta se va a reutilizar porque se va a convertir en aminoácidos. Mientras que el grupo hemo, pues se va a dividir en lo que es el hierro y en lo que es la protoporfirina. Entonces, el hierro de igual manera se va a reutilizar, pero la protoporfirina, pues esta se va a convertir en lo que ya vimos que pues es la bilirrubina indirecta o la bilirrubina no conjugada. Y pues después esta va a pasar a bilirrubina conjugada, y cuando nosotros tengamos un aumento de la bilirrubina, pues más, como por ejemplo del 2.5, podemos llegar a tener ictericia, pero pues ya son valores altos. Pero pues entonces en generalidades la aptoglobina libre va a estar disminuida, la bilirrubina no conjugada va a estar elevada, y hay otra cosa, es el LDH o la lactato deshidrogenasa, que también se va a encontrar dentro del eritrocito, y que al momento de que este se destruye, pues va a salir, entonces va a haber un aumento de la lactato deshidrogenasa. ¿Dudas? No. Ahora, esa fue la extravascular. Ahora sigue la intravascular, que prácticamente va a ser lo mismo, solamente que aquí, en la intravascular, la diferencia es que parte de la hemoglobina que no se va a unir a lo que es la aptoglobina, o parte de la hemoglobina que no se va a ir hacia lo que es el hígado, esta hemoglobina pues se va a ir al riñón, porque como es intravascular, es decir, pues va a estar en el torrente sanguíneo, pues la sangre se va a filtrar en lo que es el riñón, ¿no? Entonces, esta hemoglobina va a llegar a lo que es el riñón, y aquí la va a hacer la diferencia, que al momento de llegar al riñón, pues la hemoglobina se va a tirar, ¿no? Se va a tirar, entonces va a haber hemoglobinuria, pero parte de esta hemoglobina se va a volver a reabsorber. Entonces, cuando se vuelve a reabsorber, esta se va a depositar en forma de hemosiderina, y después esta hemosiderina se va a volver a tirar. Entonces, por eso es que hay hemoglobinuria, y después va a haber hemosiderinuria, que va a ser la diferencia entre la intravascular y la extravascular, porque todo lo demás va a ser igual. Va a haber una disminución de la aptoglobina libre, porque pues la hemoglobina se va a unir a esta, entonces esta va a estar disminuida. El LDH de igual manera va a estar elevado, porque pues va a salir, y de igual manera la bilirrubina pues va a estar aumentada. Y bueno, esa es la diferencia entre la intravascular y la extravascular. Y ahora, los laboratorios. Es lo que ya vimos, prácticamente es como que mucha repetición, en donde ¿cómo vamos a leer los laboratorios? Si nosotros tenemos aptoglobina libre, pues esta va a ser como que de las dos, ¿no? Tanto de la intravascular como de la extravascular, pero esta va a ser como más marcada en la intravascular, porque pues está en el torrente sanguíneo, ¿no? Y es donde se encuentra en mayor grado la aptoglobina. Entonces va a ser de los dos, pero pues puede que sea un poco más de la intravascular. De igual manera, la bilirrubina no conjugada va a ser de los dos, pero también va a ser más de la extravascular, porque la extravascular se va a dar en el hígado o en el vaso. Y de igual manera, el LDH o la lactato deshidrogenasa se va a encontrar alta en los dos, porque pues se va a destruir y va a salir del eritrocito. Y la hemosiderinuria y la hemoglobinuria va a ser de la intravascular únicamente, exclusivamente. Y la esplenomegalia, pues esta va a ser como que más de la extravascular, porque pues ¿dónde es? En el hígado y en el vaso.
Lo voy a borrar. Ahora. Ay. Siguiente. Y aquí. Entonces, como quedamos que es una anemia, pues entonces la hemoglobina y el hematocrito pues se van a encontrar bajos, ¿no? El volumen corpuscular medio se va a encontrar por lo general normal o puede que esté un poquito elevado, pero pues es más que nada normal. Que se pueda encontrar un poquito elevado va a ser porque como hay una mayor producción de reticulocitos o de formas inmaduras, pues estos recordemos que son más grandes, ¿no? Entonces puede que sean un poquito más grandes, pero por lo general van a ser normal. Entonces va a ser una anemia normocítica. Y la hemoglobina corpuscular media también se va a encontrar normal. En el único en el que se va a encontrar elevado va a ser en la esferocitosis hereditaria, que más adelante la vamos a ver. Y los reticulocitos pues se van a estar altos porque pues como ya vimos va a haber una mayor producción de eritropoyesis en la médula ósea y la bilirrubina pues va a estar aumentada, más que nada la bilirrubina no conjugada y también pues va a estar aumentado lo que es el LDH, que es la lactato deshidrogenasa, y la aptoglobulina libre pues va a estar disminuida. A ver, de bilirrubina. En hemólisis, la bilirrubina indirecta está elevada. La directa, si no tiene otra cosa, la directa tiene que estar normal. Si tiene elevación de las dos, no es hemólisis. Ok. ¿Ok? Tiene que ser. Y luego, si yo tengo una hemólisis no severa y mi médula produce lo suficiente, puede que no tenga anemia. Si mi hígado está sano y la hemólisis no es muy severa, mi bilirrubina será capaz de depurarse sin incrementar. Entonces, hay anemias hemolíticas leves que no tienen anemia y que no tienen hiperbilirrubinemia. ¿Ok? Pero es la excepción, no la regla. Ocasionalmente pueden encontrar eso. Sígale. Bueno, entonces en general esos fueron los laboratorios. Ahora, esto nada más es para que quede claro que en la intravascular lo que va a ser único va a ser la hemoglobinuria y la hemosideruria, que van a ser únicas de la intravascular, y de la extravascular pues va a predominar la esplenomegalia y aumento de la bilirrubina no conjugada. Y ya nada más era eso. Ahora, en la clínica, pues esta va a tener como que muchas manifestaciones muy variadas y pues van a depender pues tanto de la intensidad de la anemia, también como que de la forma de presentación, ¿no? Ya sea si sea crónica o si sea aguda, pero por lo general las anemias hemolíticas pues se van a caracterizar por tener esta tríada, que va a ser anemia, ictericia y esplenomegalia. Y bueno, en general pues también se va a acompañar de lo que es un síndrome anémico común, ¿no? Astenia, disnea, taquicardia, marea en general, ¿no? Entonces podemos llegar a tener hemoglobinuria e insuficiencia renal si es intravascular, o complicaciones cuando ya son hemólisis muy crónicas, por ejemplo, alteraciones del desarrollo óseo, como por ejemplo en las talasemias, o bueno, las deformaciones craneofaciales también son de las talasemias. Podemos tener infecciones de repetición, como por ejemplo en las, cuando hay una deficiencia de la cis-glucosa deshidrogenasa, fosfato deshidrogenasa, o pues litiasis biliar también por el aumento de la bilirrubina, o pues incluso podemos llegar a tener úlceras en miembros inferiores, pero esto ya es cuando es anemias, por ejemplo, en la drepanocitosis o anemias falciformes. Esto ya, pero son cuando son pues ya anemias muy crónicas. Y pues va a variar un poquito dependiendo en cada una cuando las vayamos viendo. Y bueno, aquí esta tablita nos dice que las anemias intravasculares pueden que sean de un proceso más agudo, mientras que las extravasculares son de un proceso más crónico. Y bueno, aquí pues son las manifestaciones que ya habíamos mencionado. Podemos llegar a tener litiasis, dolor lumbar, insuficiencia renal. Esto es, sí, en la intravascular, el dolor lumbar y la insuficiencia renal. Y pues ya, son los laboratorios que ya vimos y las clínicas. Y bueno, eso sería como que generalidades y luego ya van a empezar las anemias como tal. Ok, ahí le vamos a parar. Ok, si ustedes ven en el libro,
defectos de membrana, hay varios. Nada más vamos a ver esferocitosis hereditaria. De defecto de enzima, nada más vamos a ver glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a ver talasemia y de hemoglobinopatía, vamos a ver hemoglobinopatía S o drepanocitosis. No la C, no las otras, la H, solo esas 4. Entonces, mañana vemos esferocitosis hereditaria o microesferocitosis. Sí, ya me voy. Sí. Tengo junta con la doctora Marzo, que me va a regañar. Por los internos. De Karen. No, de Karen. ¿De Karen? ¿Por qué? De Karen Nodales ahí. Ay, no. De pronto flojera. No, Karen no. Ni Nodales. No sé. Fernanda y el otro muchacho. Sabiendo que... Bye. Dale, muchas gracias. Adiós. Mañana sí vengo. Sí. Bueno, entonces mañana vemos esferocitosis. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, bueno. Sí, gracias. ¿Tienen Gracias.